Para hablar de proporcionalidad, primero tenemos que conocer los elementos que intervienen en ella, como lo son las razones. En particular, una razón es un cociente entre dos números o magnitudes. Por ejemplo, si en un colegio hay 120 alumnos y 30 profesores, la razón entre alumnos y profesores es 120 sobre 30. Eso es correcto. Orlando, Ahora, ya vengo, se me olvidó algo. Mientras lee esto. hoy como que es el día de los olvidos. Ok, leamos. Dos razones iguales forman una proporción. En la proporción A sobre B es igual a C sobre D, se tiene que A es a B como C es a D. El cociente A sobre B, que es igual al cociente C sobre D, es la constante de proporcionalidad. Es decir, es un valor fijo y determinado. Ok, sigamos. ¿Adivina qué? Tardaste 24 segundos en leer este texto y leíste 56 palabras. Si te doy menos tiempo, leerás menos palabras, y si te doy más tiempo, leerás más palabras. Entonces, el número de palabras leídas entre el tiempo de lectura da como resultado la velocidad de lectura constante. Vamos a hacerlo otra vez. Dos razones iguales, A sobre B igual a C sobre D, forman una proporción. ¿Cuántas palabras leíste? Leí 14 palabras. Y tardaste 6 segundos. El cociente es 14 entre 6, igual a 2,3 palabras por segundo. En este caso, el número de palabras depende del tiempo. Por eso se calcula A sobre B igual a 14 sobre 6, igual a 2,3, que es la constante de proporcionalidad. En la primera lectura leí 56 palabras en 24 segundos, es decir, 56 sobre 24, igual a 2,3 palabras por segundo. Vamos a poner estos números en un gráfico. Repitamos el experimento. Comienza otra vez. Dos razones iguales forman una proporción. En la proporción A sobre B igual a C sobre D, se tiene que A es a B como C es a D. Aquí tardaste 12 segundos y leíste 28 palabras. Pongamos esto en el gráfico. El eje X o de las abscisas corresponde al tiempo. El eje Y o de las ordenadas corresponde a las palabras. Y los puntos X y resultantes determinan una línea recta. La constante de proporcionalidad es 56 sobre 24, que es igual a 14 sextos, o 28 sobre 12. Por lo tanto, iguales a 2,3. Tu velocidad de lectura es 2,3 palabras por segundo aproximadamente. La constante de proporcionalidad en este caso se llama velocidad de lectura. Los resultados son aproximados porque tu velocidad de lectura no es exactamente constante. Pero dicha constante es una referencia válida matemáticamente hablando. Entonces, ¿cuánto tardo yo en leer un libro de 1.000.000 de palabras? Veamos. Tardas 1.000.000 entre 2,3 palabras por segundo. Esto es 434.783 segundos aproximadamente, que divididos por 3.600, que son los segundos que tiene una hora, nos da 120,8 horas aproximadamente. Fíjate en el gráfico que elaboramos. Si la recta pasa por el origen del sistema de coordenadas, es decir, por el punto O, que es el punto 0, 0, y tomamos dos puntos cualesquiera de la recta, por ejemplo, A es el punto 6, 14 y B el punto 24, 56, y además consideramos la proyección de A y B sobre el eje X, obtenemos dos triángulos semejantes. Sí, los dos triángulos son semejantes porque sus lados correspondientes son proporcionales, tienen un ángulo en común, el del vértice O, y son triángulos rectángulos porque los ángulos rectos se forman en el eje X. Entonces, si X sub A, Y sub A son las coordenadas de A, y X sub B, Y sub B son coordenadas de B, tenemos que Y sub A sobre X sub A es igual a Y sub B sobre X sub B. Es decir, Y sub A es a X sub A como Y sub B es a X sub B. Esto sucede para cualquier otro punto P de la recta distinto del origen O. Si P tiene coordenadas X, Y, entonces Y sobre X es igual a Y sub A sobre X sub A, lo que es igual
a y sub b sobre x sub b. Esto es igual a la constante k. Es decir, la ordenada y y la abscisa x de un punto P cualquiera de la recta determinan la constante de proporcionalidad k, que es igual a y sobre x, o lo que es lo mismo y igual a k por x. La recta consiste de todos los puntos de coordenadas x y del plano, tales que y sobre x es igual a k, si x es distinto de 0. Por eso se dice que y igual a k por x es la ecuación de esa recta. Observen el gráfico que ya trabajamos. En el triángulo determinado por O, X y P, sea alfa el ángulo en O. Entonces, el segmento PX es el cateto opuesto a alfa y el segmento OX es el cateto adyacente a alfa. Por lo tanto, tangente de alfa es igual a PX sobre OX. Es decir, la tangente de alfa es igual a Y sobre X. O sea, que tangente de alfa es igual a la constante k. La proporcionalidad aparece en muchos problemas. Por ejemplo, cuando digo que un automóvil va a 25 km por hora en línea recta, quiero decir que si d es la distancia recorrida medida en kilómetros y t es el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia medido en horas, la constante de proporcionalidad es 25, porque d sobre t es igual a 25 km por hora. Entonces, el gráfico del movimiento de un carro que va a velocidad constante en línea recta es una recta. En las abscisas representas el tiempo y en las ordenadas la distancia recorrida. Si Pedro va en un automóvil y el gráfico de su movimiento es este, ¿qué significa? Significa que Pedro recorre en trayectoria recta 200 kilómetros en 5 horas. Es decir, su velocidad es de 200 quintos, que es igual a 40 kilómetros por hora. Luego, se detiene durante 5 horas. Finalmente, retoma el camino recto recorriendo 100 kilómetros a velocidad constante por 5 horas más. Es decir, en 5 horas recorre 100 kilómetros. Esto sería 100 quintos, que es igual a 20 kilómetros por hora.